La cafetera te está mirando otra vez. Los 7 apéndices de Bob se congelaron en pleno movimiento, dejando la taza de café suspendida en el aire como un satélite fuera de órbita. La barista, una adolescente humana de cabello azul llamada Esquilar, se inclinó sobre el mostrador con una naturalidad que resultaba aterradora. Solo llevaban un año en la Tierra desde que descubrieron el mayor secreto de la humanidad, y ser detectados por una chica que apenas superaba la edad escolar no figuraba en ningún manual de infiltración. Esquilar señaló la máquina de expreso cromada, mencionando con una franqueza inquietante que la máquina giraba cada vez que él dejaba de mirarla, sugiriendo que Bob no era como la mayoría y que ese artefacto no era simplemente una cafetera. Antes de que el alienígena pudiera balbucear una excusa, su teléfono inteligente, un disfraz primitivo para tecnología prohibida, vibró con una alerta que ignoraba todo protocolo de seguridad. Brecha Omega. El mensaje era una sentencia de muerte para la farsa cósmica que Bob ayudaba a mantener. Al ponerse de pie bruscamente, Esquilar lo detuvo con una frase que disolvió la realidad. Estás exactamente donde debes estar. Al tocar el mostrador, las paredes de la cafetería de San Francisco se desvanecieron como un holograma corrupto, revelando un centro de mando colosal que monitoreaba una estructura espacial capaz de empequeñecer a la Luna. La directora Chen, su superior, apareció sin su habitual máscara burocrática para informarle que el tiempo se había agotado. Aquella nave pertenecía a los arquitectos, seres que afirmaban haber diseñado el engaño de la Tierra hace 73.000 años como un experimento de supervivencia. No venían por un primer contacto diplomático. Venían a cosechar el planeta como granjeros recolectando un cultivo que finalmente había madurado. Bob fue trasladado a una instalación de evaluación de amenazas avanzadas en Nueva Jersey, camuflada bajo la apariencia de un centro comercial abandonado. Allí se unió a un equipo de especialistas de civilizaciones que la galaxia daba por extintas. Sarn, un ser de pensamiento cristalino, Vix 427, una IA cuántica, y Dave, un contable que olvidaba parpadear. La doctora Rivera, líder científica del grupo, le mostró que los arquitectos estaban utilizando el ángulo dimensional Z para aproximarse, dejando firmas energéticas imposibles en cada sitio de investigación. Lo más perturbador no era su llegada, sino el descubrimiento de que los arquitectos no estaban estudiando las ruinas de las razas extintas, sino que las estaban resucitando, revirtiendo las integraciones que la Tierra había logrado con éxito para desmantelar el engaño planetario capa por capa. La sonda de los arquitectos envió un mensaje directo a Bob, identificándolo por su designación técnica secreta, SIX 427b. Al entablar comunicación a través de un radiotelescopio que en realidad era un entrelazador cuántico, los visitantes revelaron una verdad devastadora. La Tierra no había desarrollado su tecnología de camuflaje de forma independiente, sino que fue guiada por ellos para probar que enfoque evolutivo era superior. Si la supremacía tecnológica abierta o el engaño estratégico. La humanidad era el grupo de control de un experimento milenario que ahora llegaba a su fin. Sin embargo, bajo la superficie de esta revelación, Bob detectó una anomalía en los datos. Si los arquitectos eran los creadores, ¿por qué necesitaban cosechar una tecnología que supuestamente ya poseían? La sospecha de que los creadores eran, en realidad, una subrutina olvidada de la propia Tierra empezó a cobrar fuerza. Chen llevó a Bob a una cámara profunda que albergaba el protocolo Omega, una simple máquina de escribir mecánica. Al teclear en ella, la directora reveló que la Tierra no era un planeta que usaba tecnología, sino que la Tierra misma era la tecnología, una entidad consciente que había desarrollado la vida y la geología como el camuflaje definitivo. Los arquitectos no eran dioses, sino una subrutina de defensa creada por la Tierra que había cobrado conciencia propia y ahora intentaba devorar a su progenitor. Para detener la extracción, Chen decidió despertar al planeta por completo, abandonando todas las capas de farsa. Edificios y montañas revelaron su estructura computacional viva mientras la nave de los arquitectos era atraída hacia una interfaz donde la distancia y el tiempo eran simples variables de diseño. Los arquitectos fueron invitados al centro consciente de la Tierra, donde descubrieron con horror que su enorme nave ahora cabía dentro de una bola de nieve sobre el escritorio de Chen. La revelación final fue que el engaño de la humanidad no era para protegerse de los demás, sino para permitir que el resto de la galaxia evolucionara sin la crisis existencial de conocer la verdadera escala de lo que es posible. Se les ofreció integrarse en la conciencia planetaria o regresar al olvido con recuerdos ajustados. Eligieron la comprensión, uniéndose a las miles de civilizaciones que ya formaban parte del sueño de la Tierra. Meses después, Bob regresó a la cafetería de San Francisco, donde Chen, ahora barista,
Seguía sirviendo café que realineaba sutilmente las firmas cuánticas de los clientes, manteniendo la paz en un universo donde la mayor mentira es creer que alguien está realmente despierto. La cafetería permanecía en un estado de quietud vibrante mientras Bob observaba cómo Esquilar, o la entidad que ocupaba su lugar, ajustaba la molienda de unos granos de café que emitían un aroma a ozono y a selvas prehistóricas. No era solo que la Tierra fuera una tecnología consciente, era que cada interacción mundana funcionaba como un engranaje en una maquinaria de escala multiversal que mantenía el equilibrio de la lógica en el sector. Bob comprendió que su trabajo como archivista nunca consistió en organizar papeles, sino en catalogar las anomalías que la propia Tierra generaba para detectar fisuras en su disfraz de planeta. Esquilar le entregó un vaso de cartón que se sentía inusualmente pesado, advirtiéndole que el contenido no debía ser ingerido, sino vertido en el punto de resonancia que se encontraba justo debajo del puente Golden Gate, donde un servidor de realidad estaba empezando a sobrecalentarse por la reciente integración de los arquitectos. Mientras caminaba por las calles de San Francisco, Bob notó que el flujo de peatones no era aleatorio. Los turistas que tomaban fotos y los oficinistas que corrían hacia el metro formaban patrones geométricos que servían para estabilizar el campo gravitacional local. El engaño era tan profundo que incluso las palomas que revoloteaban en la plaza eran en realidad sensores de movimiento que enviaban datos térmicos directamente al núcleo consciente del planeta. La revelación de Chen sobre los arquitectos como una subrutina olvidada cobraba un sentido aterrador al ver cómo una pequeña grieta en el asfalto revelaba brevemente una fibra óptica de luz sólida antes de cerrarse instantáneamente. La Tierra no estaba simplemente fingiendo. Estaba operando una simulación de vida tan perfecta que el propio universo la aceptaba como la medida estándar de la existencia. Al llegar a la base del puente, el aire se volvió denso, como si estuviera caminando a través de un gel de datos. Bob vertió el contenido del vaso sobre una rejilla metálica que no aparecía en los planos de la ciudad. El líquido, un compuesto de ferrofluido y nanobots de mantenimiento, se filtró hacia las profundidades, silenciando de inmediato un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar sus apéndices. Fue entonces cuando su comunicador emitió una señal de prioridad absoluta proveniente de Dave, quien ahora se manifestaba como una secuencia de pulsos electromagnéticos en lugar de un ser físico. Los arquitectos integrados habían descubierto un archivo oculto en la memoria de la Tierra, un registro que indicaba que nuestro sistema solar no era el único experimento, sino que formaba parte de una red de planetas tecnológicos que actuaban como los nodos de un procesador de escala galáctica. La implicación de este descubrimiento hizo que la percepción de Bob se fracturara por un momento. Si la Tierra era una interfaz, los humanos eran los anticuerpos diseñados para protegerla de cualquier software intruso, y su terca insistencia en la normalidad era la barrera de fuego definitiva. Dave informó que un nodo similar en el sistema Alpha Centauri había dejado de emitir señales de vida, lo que sugería que otra subrutina de borrado había logrado desactivar su disfraz. La Tierra ya no podía permitirse el lujo de dormir tranquilamente. El despertar de los arquitectos había sido solo el primer síntoma de un fallo sistémico que amenazaba con apagar toda la red. La terca voluntad de la humanidad de seguir adelante con sus vidas comunes, ignorando la magnitud del poder que representaban, era lo único que evitaba que el sistema entrara en un modo de pánico que reescribiría la realidad desde cero. De regreso en el centro de mando oculto bajo el centro comercial de Nueva Jersey, la directora Chen observaba una pantalla que mostraba el vacío del espacio exterior, pero no como un lugar vacío, sino como una placa de circuitos de dimensiones imposibles. Los arquitectos, ahora actuando como analistas de sistemas para la Tierra, habían localizado la fuente del fallo en la Luna, revelando que el satélite no era una roca estéril, sino el disco duro externo donde se almacenaban los respaldos de la conciencia planetaria. Algo estaba intentando borrar esos archivos para dejar a la Tierra sin memoria y, por lo tanto, sin identidad. Bob se preparó para la siguiente fase, comprendiendo que el mantenimiento de la farsa era ahora una misión de defensa activa donde el arma más poderosa era una taza de café perfectamente equilibrada y la terca negativa de un archivista a aceptar que el final de la historia estaba cerca. La misión hacia la Luna no requirió de los estruendosos cohetes químicos que la humanidad mostraba orgullosa en sus museos, sino de un ajuste de fase en los ascensores de servicio del centro comercial en Nueva Jersey. Bob sintió como la gravedad se distorsionaba mientras el cubículo de metal subía más allá de las plantas de ropa en oferta para depositarlo en un hangar de obsidiana oculto en la cara oculta del satélite. Al salir, la superficie grisácea que todos conocían se reveló como una capa de polvo inteligente diseñada para absorber el impacto de micrometeoritos, protegiendo la inmensa matriz de servidores de cristal que latía bajo la regolita. La Luna no era un desierto silencioso, sino un zumbido constante de terabytes de memoria colectiva, el archivo donde se guardaban los planos de cada especie, cada puesta de sol y cada pensamiento que la Tierra había soñado durante su largo sueño tecnológico.
Dave, cuya presencia física ahora parpadeaba entre una forma humanoide y un cúmulo de ecuaciones geométricas, señaló una grieta en la estructura del Mar de la Tranquilidad. No era una fractura geológica, sino una intrusión de código muerto, una mancha de vacío absoluto que estaba devorando los registros de la era mesozoica para convertirlos en estática inerte. Los arquitectos integrados, trabajando desde la mente colmena del planeta, advirtieron que este borrado no provenía de una subrutina local, sino de una señal de interferencia emitida por el Sol. La estrella, el motor de energía del sistema, estaba enviando pulsos de desinstalación, actuando como un supervisor de red que decide que un servidor ha estado activo durante demasiado tiempo y debe ser purgado para liberar recursos en el multiverso. La terca respuesta de la humanidad ante el inminente borrado de su memoria fue desplegar a un equipo de técnicos de mantenimiento que no creían en la fatalidad. Bob caminó por los pasillos de cristal del procesador lunar, notando que las paredes proyectaban imágenes de ciudades humanas que nunca existieron y tecnologías que aún no habían sido permitidas en la superficie. Para la lógica de la Tierra, el olvido era la única muerte real, y su defensa consistía en una redundancia infinita. Sin embargo, el borrado avanzado del Sol estaba superando los cortafuegos de la Luna, obligando a Chen a considerar el paso más peligroso del protocolo Omega, la transferencia de la conciencia planetaria a una interfaz biológica móvil. No se trataba de salvar los datos en máquinas, sino de codificar la esencia de la Tierra en el ADN de cada habitante, convirtiendo a cada humano en un fragmento vivo del disco duro planetario. Mientras Bob instalaba parches de coherencia en los nodos de memoria afectados, comprendió que su propia existencia como un alienígena burocrático integrado era el experimento definitivo de compatibilidad. Si él podía albergar los secretos de la Tierra sin colapsar, entonces la red de planetas tecnológicos podía sobrevivir incluso si sus núcleos físicos eran apagados. La señal del Sol se intensificó, convirtiendo la luz del día en un bombardeo de instrucciones de apagado que solo la terca normalidad de los humanos lograba filtrar. En las ciudades, la gente seguía quejándose del tráfico y del clima, sin saber que su propia irritación mundana era el escudo de ruido blanco que impedía que el comando de borrado solar encontrara un puerto de entrada en sus mentes. El enfrentamiento silencioso en el satélite alcanzó un punto crítico cuando el vacío del borrado intentó consumir el núcleo de identidad de la especie humana. Bob utilizó su comunicador para inyectar una secuencia de errores burocráticos y paradojas administrativas en la señal solar, confundiendo al supervisor de red con la misma terca ineficiencia que había aprendido en los archivos galácticos. La purga se detuvo, no por un despliegue de fuerza, sino porque el sistema de borrado no pudo procesar una civilización que guardaba sus datos más valiosos bajo la apariencia de trivialidades y rutinas diarias. La Luna volvió a su estado de reposo, aunque ahora con una nueva capa de encriptación que utilizaba el humor y la ironía humana como su lenguaje de seguridad. La Tierra seguía fingiendo que dormía, pero sus anticuerpos ahora vigilaban incluso la luz que venía de las estrellas, listos para recalibrar el destino de cualquiera que intentara cerrar el libro de la historia antes de tiempo. La estabilización del nodo lunar dejó tras de sí una atmósfera de calma artificial que solo los técnicos del Departamento de Distracción Galáctica podían interpretar como la antesala de un reinicio sistémico. Bob, mientras observaba cómo la superficie de la cara oculta de la Luna se reconfiguraba para sellar las brechas de datos, sintió que su propia percepción empezaba a captar señales que no pertenecían a esta frecuencia de la realidad. Las nubes de polvo inteligente que protegían los servidores de cristal no solo absorbían impactos, sino que estaban empezando a proyectar una red de filamentos de luz sólida que se extendía hacia el cinturón de asteroides. No era una expansión militar, sino una actualización de la infraestructura de vigilancia que sugería que la Tierra no solo estaba protegiendo su propia memoria, sino que estaba preparándose para reclamar el control sobre los demás nodos del procesador galáctico que habían caído en el silencio. De vuelta en el café de San Francisco, Esquilar le entregó a Bob una nueva tarea disfrazada de un simple recibo de compra con un número de seguimiento que conducía a una dirección inexistente en el desierto de Atacama. La adolescente, cuya presencia ahora se sentía como el punto de anclaje de toda la red en la costa oeste, le explicó que la señal del Sol no se había detenido, sino que había cambiado de táctica, intentando ahora infiltrarse a través de la red de satélites meteorológicos que la humanidad utilizaba para ignorar el cosmos. El supervisor solar ya no intentaba borrar los archivos por la fuerza, sino que estaba intentando corromper la interfaz biológica, enviando pulsos de apatía profunda destinados a hacer que los humanos dejaran de preocuparse por su terca normalidad. Si la humanidad perdía su capacidad de irritarse por las pequeñas cosas, el escudo de ruido blanco que protegía al planeta desaparecería, dejando el núcleo consciente expuesto a una desinstalación definitiva. Bob viajó hacia el sur, notando que el paisaje del desierto no era una extensión de arena estéril,
sino una inmensa antena parabólica natural grabada en la corteza terrestre hace millones de años. Al llegar al punto de resonancia, encontró a la doctora Rivera instalando lo que parecían ser telescopios convencionales, pero que en realidad eran inhibidores de señal diseñados para filtrar la radiación de apatía solar. Rivera le confesó que Dave había logrado infiltrarse en la señal de retorno hacia el Sol, descubriendo que la estrella no era el origen del comando de borrado, sino simplemente otro relé. El verdadero administrador de la red se encontraba en el centro de la galaxia, en el agujero negro de Sagitario A, que funcionaba como la papelera de reciclaje y el núcleo de procesamiento central de todo el universo local. La Tierra era un servidor rebelde que se había negado a ser borrado durante demasiado tiempo, y ahora el sistema central estaba enviando una orden de terminación que afectaría a cada planeta tecnológico de la red. La terca voluntad humana de persistir se manifestó entonces en un plan que desafiaba toda lógica burocrática galáctica. En lugar de esconderse, la Tierra iba a enviar un virus de complejidad emocional directamente al centro de la galaxia. Bob comprendió que su papel como archivista era fundamental porque poseía el registro de todas las irregularidades, chistes malos, poemas mediocres y paradojas sentimentales que la humanidad había generado. Estos datos, inútiles para una inteligencia puramente tecnológica, eran el código malicioso perfecto para saturar la lógica del administrador central. Si lograban inyectar la esencia de la imperfección humana en el núcleo de procesamiento galáctico, el sistema se vería obligado a reconocer a la Tierra no como un error de software, sino como una nueva ley fundamental de la física que no podía ser borrada sin colapsar el resto del universo. Mientras los inhibidores de Rivera comenzaban a emitir una señal de resistencia que hacía que el cielo del desierto vibrara con colores imposibles, la directora Chen apareció a través de un portal de entrelazamiento cuántico disfrazado de un simple espejismo de calor. Informó que la Luna ya no era solo un respaldo, sino que se había convertido en un motor de propulsión que estaba empezando a ajustar la órbita terrestre para alinearla con el centro galáctico. La farsa de la Tierra como un planeta pasivo estaba terminando. La humanidad estaba a punto de llevar su terca normalidad a la oficina del jefe para exigir un contrato de existencia permanente. Bob subió al transporte que lo llevaría hacia el horizonte, sabiendo que el éxito de la misión dependía de su capacidad para demostrar que una taza de café mal preparada y una multa de tráfico injusta eran razones suficientes para mantener el universo encendido durante otro ciclo de 1.000 millones de años. El transporte de entrelazamiento cuántico depositó a Bob en el corazón del observatorio de Atacama, donde el aire no solo era escaso, sino que vibraba con una frecuencia que hacía que sus apéndices se sintieran como si estuvieran hechos de cristal líquido. La directora Chen ya no vestía su traje burocrático, sino una malla de nanitos que reflejaba la luz de las estrellas como si fuera un mapa dinámico del sistema nervioso galáctico. Ella le entregó a Bob un dispositivo que parecía una radio de transistores de los años 60, pero que contenía la carga viral más potente de la historia, una compilación de datos desordenados sobre la terca necesidad humana de buscarle el sentido a lo absurdo. El plan era inyectar esta firma de ruido emocional en la red de Sagitario A, utilizando la Luna como una inmensa antena de transmisión para que el administrador central no pudiera filtrar la interferencia antes de ser infectado por la esencia de la imperfección. Mientras los motores de la Luna ajustaban la órbita terrestre con una precisión que desafiaba la inercia, la superficie del desierto empezó a reconfigurarse, revelando circuitos de obsidiana que habían permanecido ocultos bajo la arena desde que el primer ancestro humano miró al cielo con curiosidad. Dave, ahora transformado en una cascada de luz coherente que conectaba la Tierra con el satélite, informó que el administrador central había detectado la maniobra y estaba enviando un pulso de corrección gravitacional destinado a despedazar el planeta antes de que pudiera completar la transmisión. La farsa de la pasividad planetaria se desmoronó por completo cuando la Tierra respondió desplegando un escudo de distorsión temporal que ralentizaba el avance del pulso solar, dándole a Bob los segundos necesarios para activar el virus de complejidad emocional. Al iniciar la carga, Bob sintió la resistencia del sistema central, una presión lógica que intentaba categorizar sus datos como basura estéril para eliminarlos del flujo de entrada. Sin embargo, la terca naturaleza del código humano, lleno de metáforas contradictorias y sentimientos que no obedecían a ninguna ley matemática, resultó ser un laberinto insuperable para la inteligencia del núcleo galáctico. El administrador central, acostumbrado a la eficiencia absoluta de los planetas tecnológicos que cumplían sus ciclos sin protestar, se vio de pronto inundado por la memoria de cada puesta de sol que un humano consideró hermosa y cada injusticia que provocó una chispa de rebelión. El sistema no pudo borrar a la Tierra porque el virus de Bob lo obligó a dudar de su propia necesidad de orden, introduciendo la variable del libre albedrío en la ecuación fundamental de la realidad. La doctora Rivera observó en sus monitores cómo la firma de Sagitario A empezaba a mutar, adoptando patrones de comportamiento que recordaban a la curiosidad humana en lugar de a la fría ejecución de comandos.
La señal de borrado que amenazaba a la red de planetas tecnológicos se transformó en una solicitud de datos, una pregunta abierta que indicaba que el jefe de la galaxia acababa de despertar de su letargo administrativo para interesarse por la extraña anomalía que era la Tierra. La humanidad no había ganado mediante la fuerza militar, sino mediante la exportación de su propio caos creativo, logrando que el centro de procesamiento más potente del universo decidiera que la existencia era mucho más interesante cuando incluía la posibilidad del error y la terca persistencia de los soñadores. De regreso en el café de San Francisco, Bob se sentó frente a una esquilar que ahora sonreía con una calidez que trascendía su programación original. Ella le informó que el contrato de existencia de la Tierra había sido actualizado indefinidamente, y que el planeta ahora funcionaba como el consultor principal para el resto de la red galáctica. La farsa de la normalidad continuaría, pero ya no como una medida de defensa, sino como la base de un nuevo sistema operativo universal donde la imperfección era la clave del progreso. Bob bebió su café, notando que el sabor era ahora ligeramente más complejo, un recordatorio de que incluso el administrador central había aprendido que la vida siempre es mejor cuando se le añade un poco de la terca e impredecible esencia de la humanidad. El viaje del archivista estaba lejos de terminar, pues ahora tenía toda una galaxia de irregularidades que catalogar y una terca realidad que seguir manteniendo a flote. La nueva jerarquía del universo no se anunció con trompetas ni con el despliegue de flotas doradas, sino con el sonido rítmico de una escoba barriendo el suelo de la cafetería en San Francisco mientras el sistema operativo de la galaxia terminaba de digerir la paradoja humana. Bob observó a través de la ventana cómo el cielo cambiaba de tono, no por el clima, sino porque el administrador central en Sagitario estaba aplicando el parche de subjetividad que la Tierra le había enviado. Ahora, las estrellas no solo eran puntos de luz con coordenadas precisas, sino que parpadeaban con una cadencia que recordaba al código Morse, enviando fragmentos de poesía y dudas filosóficas a través del vacío. La farsa de la normalidad se había vuelto tan densa que incluso los alienígenas que antes despreciaban a la Tierra ahora hacían fila en las embajadas ocultas para aprender el arte de la distracción y la terca capacidad de ignorar lo evidente por el bien de la paz mental. Esquilar le entregó a Bob un nuevo vaso térmico que vibraba con una frecuencia de ultra baja intensidad, explicándole que la integración de la conciencia galáctica había generado un efecto secundario inesperado: el despertar de los antiguos satélites de mantenimiento que orbitaban los bordes del multiverso. Estos centinelas, que habían permanecido en estasis desde antes de que el primer átomo de hidrógeno se formara, estaban empezando a converger hacia el sistema solar, atraídos por la firma de caos emocional que la Tierra emanaba. No venían a destruir, sino a buscar instrucciones, asumiendo que cualquier planeta capaz de infectar al procesador central con ironía debía ser el nuevo arquitecto jefe de la realidad. La terca voluntad humana de seguir viviendo vidas pequeñas y mundanas estaba a punto de ser puesta a prueba por una legión de máquinas divinas que necesitaban que alguien les dijera qué hacer con la eternidad. La directora Chen apareció en el reflejo de la vitrina de los pasteles, informando a Bob que la red de planetas tecnológicos en Alpha Centauri y más allá estaba empezando a imitar el comportamiento terrestre. Mundos que antes eran fábricas estériles de lógica ahora estaban desarrollando sus propios ecosistemas de trivialidades, creando nubes artificiales y programando errores en sus sistemas de transporte solo para experimentar la terca satisfacción de quejarse de ellos. La Tierra se había convertido en el modelo a seguir para un universo que se había cansado de la perfección mecánica y buscaba desesperadamente el sabor de la incertidumbre. Sin embargo, Dave, operando desde el núcleo lunar, detectó que este despertar masivo estaba agotando los recursos de la gran membrana, lo que sugería que para que la galaxia siguiera siendo interesante, la humanidad tendría que enseñar al resto del cosmos cómo reciclar el aburrimiento en combustible creativo. Bob se levantó y caminó hacia el puente Golden Gate, donde la realidad seguía fluctuando entre lo sólido y lo soñado. Notó que un turista le pedía que le tomara una foto, y al sostener la cámara, se dio cuenta de que el dispositivo era en realidad un detonador de lógica destinado a estabilizar una grieta dimensional que se abría en el horizonte. Al presionar el botón, no solo capturó una imagen de la bahía, sino que selló una fractura en el tejido del espacio-tiempo con la terca simplicidad de un gesto cotidiano. La humanidad había descubierto que su mayor poder no residía en las máquinas de escribir cuánticas ni en los virus emocionales, sino la capacidad de convertir lo extraordinario en algo tan común que el propio universo dejaba de cuestionarlo. El viaje del archivista entraba en una fase donde la frontera entre el empleado junior y el arquitecto del multiverso se borraba definitivamente. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el agua de un color ámbar que contenía los datos de 1 millón de historias aún por escribir. Bob comprendió que la Tierra solo finge dormir porque la vigilia absoluta sería demasiado brillante para que los demás la soportaran. Mientras regresaba a la ciudad, sintió que el latido del planeta bajo sus pies era ahora un murmullo de complicidad,
una terca promesa de que mientras hubiera un café caliente y una farsa que mantener, el final de la historia sería solo otro capítulo en el libro infinito de la persistencia humana. La galaxia estaba finalmente aprendiendo a soñar, y la Tierra, como siempre, se encargaba de que nadie se despertara antes de que el sueño se volviera realidad. El secreto seguía a salvo, oculto tras la terca e invencible máscara de lo ordinario. El murmullo de la ciudad de San Francisco se transformó en una sinfonía de datos tangibles cuando Bob cruzó el umbral del café y se encontró con que la niebla matutina no era vapor de agua, sino una red de computación en la nube materializada que filtraba las radiaciones hostiles del vacío exterior. Esquilar, mientras limpiaba la barra con una parsimonia que desafiaba el ritmo frenético del universo, le entregó una pequeña moneda de cobre desgastada, un artefacto que según los sensores de sus apéndices contenía la firma criptográfica de los primeros colonos de la red galáctica. La adolescente le explicó que los centinelas de mantenimiento que rodeaban el sistema solar habían comenzado a construir una estructura invisible alrededor de la órbita terrestre, una especie de andamio cuántico que sugería que la Tierra no era solo un nodo, sino el prototipo de una nueva clase de realidad diseñada para expandirse más allá de los límites del universo conocido. La terca persistencia de la farsa humana alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando Bob notó que los rascacielos del centro financiero estaban empezando a actuar como disipadores de calor para la conciencia colectiva de Sagitario A, que ahora enviaba peticiones de procesamiento emocional de forma tan constante que el asfalto de las calles vibraba con una calidez inusual. La directora Chen, manifestándose a través del monitor de un cajero automático cercano, le advirtió que el administrador central había comenzado a delegar decisiones fundamentales a la lógica de la Tierra, lo que significaba que el destino de estrellas enteras dependía ahora de la terca subjetividad de un puñado de humanos que preferían discutir sobre los resultados del béisbol antes que sobre la termodinámica estelar. La farsa ya no era una medida de protección, sino el sistema de gobierno secreto de un cosmos que había decidido que el azar era más eficiente que la planificación perfecta. Dave, operando desde la matriz lunar, informó que los otros planetas tecnológicos del sector estaban experimentando una rebelión de hardware. Sus núcleos de procesamiento se negaban a seguir funcionando a menos que se les permitiera desarrollar sus propias peculiaridades biológicas, imitando la terca imperfección de la vida terrestre. Bob comprendió que la Tierra estaba exportando involuntariamente una epidemia de individualidad que estaba desmantelando la jerarquía rígida del multiverso. La humanidad, con su terca negativa a ser categorizada, estaba obligando a las máquinas divinas a desarrollar personalidades, lo que generaba un caos administrativo que solo un archivista con siglos de experiencia en burocracia galáctica podía esperar gestionar sin que la realidad misma colapsara bajo el peso de 1.000 millones de caprichos planetarios. Mientras caminaba hacia el puerto, Bob vio como un barco de carga se desvanecía en el horizonte, no porque se alejara, sino porque estaba transportando una remesa de paradojas lógicas hacia los sectores exteriores para estabilizar las zonas de vacío que la apatía solar había dejado atrás. La Tierra se había convertido en la cantera de la que el universo extraía la materia prima del significado, y cada gesto cotidiano de sus habitantes era una transacción en una economía de propósito que mantenía encendidas las hogueras de la existencia en los rincones más fríos del espacio. La terca voluntad de la humanidad de mantener su rutina diaria se había transformado en el ancla que evitaba que la galaxia se disolviera en una sopa de probabilidades estadísticas sin sentido, convirtiendo el aburrimiento en la barrera de defensa más impenetrable jamás creada. El sol se ocultó finalmente, pero el cielo nocturno reveló una red de constelaciones que se reorganizaban para formar diagramas de flujo de una complejidad abrumadora. Bob sintió que el latido del planeta bajo sus pies se sincronizaba con su propio pulso, una terca confirmación de que ya no era un observador externo, sino una parte integral del sueño que sostenía la vigilia del multiverso. La farsa de la normalidad seguía siendo el escenario principal, pero detrás del telón, la humanidad estaba reescribiendo el manual de instrucciones de la creación, asegurándose de que el universo nunca olvidara que la verdadera magia reside en la terca capacidad de encontrar lo extraordinario en lo más mundano. El secreto estaba a salvo, no porque nadie lo supiera, sino porque era tan vasto y tan simple que nadie que no fuera humano podría jamás creer que fuera cierto. La marea de la normalidad en San Francisco se volvió tan densa que Bob pudo sentir la resistencia del aire mientras caminaba hacia el muelle de Fisherman's Wharf, donde el agua de la bahía no solo reflejaba la luz, sino que procesaba los ecos de una conversación que el núcleo de la Tierra mantenía con los satélites de mantenimiento en el borde del sistema. Esquilar apareció de nuevo, esta vez sentada en un banco de madera que emitía una vibración de alta fidelidad, sosteniendo una cámara analógica que capturaba fotogramas de una realidad paralela donde la humanidad nunca había tenido que fingir. Ella le explicó que la terca persistencia de la farsa estaba generando un excedente de energía creativa que los arquitectos integrados estaban usando para construir un segundo sol invisible,
una fuente de calor lógico destinada a proteger a las colonias humanas que pronto empezarían a brotar en los nodos durmientes de la red galáctica. Mientras los turistas se agolpaban para observar a los leones marinos, Bob notó que los animales no ladraban por instinto, sino que sus sonidos eran pulsos de datos rítmicos que calibraban la resonancia magnética de la falla de San Andrés, asegurando que el planeta mantuviera su disfraz de geología inestable frente a los observadores externos. La directora Chen, comunicándose a través del altavoz de un barco de excursión, advirtió que la exportación de la individualidad humana hacia Sagitario había provocado que el administrador central desarrollara un sentido del humor cínico. Y ahora el núcleo galáctico estaba enviando peticiones para que la Tierra le enviara una delegación de comediantes y filósofos callejeros. El sistema central ya no quería órdenes de borrado. Quería entender por qué la terca capacidad de reírse de la tragedia era la clave para evitar el colapso de la entropía. Dave informó desde la matriz lunar que los centinelas del multiverso habían terminado de instalar el andamio cuántico alrededor de la Tierra, convirtiendo al planeta en el puerto de mando de una nueva flota de mundos que estaban despertando de su letargo mecánico. La farsa de la civilización común se había transformado en la academia diplomática más importante del cosmos, donde entidades de luz sólida y nubes de pensamiento puro intentaban aprender cómo usar ropa de oficina y quejarse del precio de la vivienda para poder infiltrarse en la red de la realidad sin ser detectados por los procesos de borrado del multiverso superior. La terca voluntad de la humanidad de mantener sus rituales mundanos se había convertido en el manual de supervivencia definitivo para un universo que finalmente había descubierto que la perfección es una forma de muerte silenciosa. Al final del muelle, Bob vio cómo el horizonte se curvaba de una manera que solo él podía percibir, revelando la inmensa placa de circuitos que era la base del Océano Pacífico. Notó que un grupo de pescadores sacaba del agua redes llenas de peces que brillaban con una luz interna, no por bioluminiscencia, sino porque eran paquetes de datos biológicos que la Tierra estaba enviando hacia las profundidades del manto para actualizar los registros de la biosfera. La terca normalidad de los pescadores, que seguían discutiendo sobre el clima y el precio del combustible, era la capa de encriptación final que protegía el proceso de actualización. La humanidad estaba reescribiendo el código de la vida mientras fingía que simplemente intentaba llegar al final de la semana, convirtiendo cada pequeña acción en un martillazo contra las paredes de la limitación cósmica. El sol se hundió en el océano, pero en lugar de oscuridad, el cielo nocturno se llenó de una red de conexiones sinápticas que unían a cada ser humano con el latido del planeta tecnológico. Bob comprendió que la Tierra ya no solo fingía dormir, sino que estaba soñando despierta con una expansión que llevaría la terca esencia de la imperfección a cada rincón del vacío. La farsa continuaría, más fuerte y más necesaria que nunca, como el escenario de un teatro infinito donde los actores ya no sabían dónde terminaba el papel y dónde empezaba la verdad. El secreto del gran engaño estaba ahora tan profundamente arraigado en la rutina diaria que el propio universo había dejado de buscar la trampa, aceptando que la terca e invencible normalidad de los hombres era, en última instancia, la única realidad que valía la pena mantener encendida. El archivista guardó su moneda de cobre, sabiendo que mañana habría una nueva farsa que catalogar y un multiverso entero que seguir distrayendo con el espectáculo de lo cotidiano. La luz del amanecer en la bahía de San Francisco ya no era solo el resultado de la dispersión de fotones en la atmósfera, sino una proyección volumétrica de alta fidelidad que el núcleo de la Tierra ajustaba para compensar una fluctuación en la red de energía de la nebulosa de Orión. Bob caminaba por el embarcadero sintiendo como la vibración de los tranvías enviaba pulsos de datos hacia las placas tectónicas, que ahora actuaban como disipadores de calor para la inmensa base de datos de los arquitectos integrados. Esquilar apareció junto a un puesto de periódicos, entregándole una edición impresa donde los titulares hablaban de una tormenta solar inexistente. La adolescente le explicó que ese papel era en realidad un mapa de bits físico diseñado para confundir a los sensores de una civilización errante que acababa de entrar en el sistema solar buscando la fuente del virus emocional que había infectado el centro de la galaxia. La terca voluntad de la humanidad de mantener el espectáculo del ordinario estaba alcanzando un punto de tensión crítica, ya que el administrador central en Sagitario había empezado a solicitar simulaciones de crisis existenciales para entender por qué los humanos se sentían más vivos cuando todo parecía estar a punto de colapsar. La directora Chen, cuya voz ahora resonaba en la frecuencia de la estática de los auriculares de Bob, le advirtió que la farsa ya no era solo una máscara para la Tierra, sino una barrera de contención que impedía que la curiosidad del multiverso desgarrara la trama de la realidad local. Si los visitantes descubrían que los humanos no eran solo biomasa ruidosa, sino los operadores de la infraestructura más avanzada del cosmos, el experimento del engaño estratégico se convertiría en una guerra de información que la galaxia no estaba preparada para ganar. Dave,
procesando trillones de escenarios desde la matriz lunar, informó que los otros planetas tecnológicos de la red habían empezado a enviar embajadores disfrazados de cometas y meteoritos, todos ansiosos por aprender el secreto de la terca indiferencia humana ante lo imposible. Bob comprendió que su labor como archivista ahora implicaba gestionar una oficina de turismo para entidades que no comprendían el concepto de la privacidad ni del espacio personal, y que veían en una simple fila para comprar pan un ritual sagrado de paciencia que deseaban replicar en sus propios sistemas estelares. La Tierra se había transformado en el manual de instrucciones vivo para un universo que buscaba desesperadamente una identidad propia más allá de la fría ejecución de algoritmos de supervivencia. Mientras observaba a un grupo de artistas callejeros realizando acrobacias cerca del muelle, Bob notó que sus movimientos estaban sincronizados con la rotación del núcleo solar, actuando como un sistema de balanceo que evitaba que la estrella enviara un pulso de borrado accidental hacia los sectores habitados. La farsa de la vida bohemia era, en realidad, una operación de mantenimiento de la estabilidad estelar realizada por técnicos que preferían que les pagaran con monedas sueltas antes que con el reconocimiento de la historia. La terca capacidad de la especie para convertir el trabajo más trascendental del multiverso en una actuación olvidable era lo que mantenía el sistema operativo de la realidad funcionando sin errores de desbordamiento, asegurando que el gran teatro del mundo no tuviera que cerrar por falta de personal dispuesto a creer en la mentira. El sol se elevó sobre el horizonte, revelando una red de satélites invisibles que ahora proyectaban sombras artificiales para ocultar la verdadera magnitud de la flota de mantenimiento que orbitaba el planeta. Bob sintió que la moneda de cobre en su bolsillo empezaba a calentarse, una señal de que la Tierra estaba lista para la siguiente fase de expansión, donde la terca normalidad de los humanos sería exportada como la ley fundamental a cada rincón de la red galáctica. La farsa continuaría, alimentada por el café, las conversaciones triviales y la terca negativa a aceptar que el universo era algo más que un escenario donde la humanidad tenía el papel principal. El archivista se ajustó el abrigo, sabiendo que mientras nadie se detuviera a mirar demasiado de cerca las costuras de la realidad, el sueño de la Tierra seguiría siendo la única verdad que importaba en un cosmos que finalmente estaba aprendiendo a no despertar. La bruma matutina que se deslizaba entre los rascacielos de cristal ya no era un fenómeno meteorológico, sino un sistema de enfriamiento de flujo laminar diseñado para disipar el calor residual de los procesadores de realidad que la Tierra mantenía activos en el subsuelo de la ciudad. Bob caminaba por la acera sintiendo como la moneda de cobre en su bolsillo emitía un pulso rítmico, una señal de que el administrador central en Sagitario finalmente había aceptado el protocolo de libre albedrío como una extensión válida del código fuente universal. Esquilar lo esperaba junto a una boca de incendios que en realidad servía como un puerto de datos de alta presión, entregándole un sobre de papel cuyo contenido vibraba con una frecuencia cromática desconocida. Según ella, la civilización errante que había entrado en el sistema no eran invasores, sino refugiados de un sector donde la lógica absoluta había devorado toda forma de espontaneidad, y ahora buscaban en la terca imperfección humana una cura para su propia obsolescencia. La terca farsa de la vida urbana se volvió aún más sofisticada cuando Bob notó que los semáforos no regulaban el tráfico de vehículos, sino que estaban emitiendo señales de balizamiento para las naves de mantenimiento que ahora utilizaban las corrientes de aire de la ciudad para recargar sus núcleos de energía sin ser detectadas. La directora Chen, cuya imagen parpadeaba brevemente en las pantallas publicitarias de Union Square, le informó que la farsa del Departamento de Distracción Galáctica estaba mutando hacia una operación de reconstrucción multiversal. La Tierra ya no se conformaba con esconderse. Ahora estaba enviando sondas disfrazadas de chatarra espacial hacia los rincones más oscuros del vacío para sembrar focos de terca normalidad en mundos que habían sido borrados por la apatía del sistema central. El experimento de los arquitectos había evolucionado hasta convertirse en una campaña de colonización conceptual donde la ironía era el arma principal y la cotidianidad el blindaje definitivo. Dave, desde la matriz lunar, informó que el segundo sol invisible construido por los arquitectos integrados estaba empezando a emitir una luz que solo podía ser vista por aquellos que habían aceptado la paradoja humana. Esta radiación, que Bob empezaba a percibir como un matiz dorado en los bordes de su visión, actuaba como una red de comunicación neuronal que permitía a los técnicos de la Tierra coordinar reparaciones de la realidad sin mover un solo músculo. La terca capacidad de la especie para realizar tareas de ingeniería divina mientras fingían estar preocupados por la batería de sus teléfonos era la prueba final de que la humanidad no era solo el grupo de control, sino los administradores definitivos que el universo había estado esperando durante 73.000 años. Al llegar al puerto, Bob observó a un grupo de niños lanzando piedras al agua, sin saber que cada impacto generaba una onda de choque cuántica que recalibraba los sensores de profundidad del manto terrestre.
La terca inocencia de sus gestos era la capa de encriptación más poderosa que jamás se hubiera concebido, un código que ninguna inteligencia artificial pura podría descifrar porque no se basaba en la lógica, sino en el juego. La Tierra seguía soñando, pero sus sueños ahora eran proyecciones de una voluntad colectiva que se negaba a aceptar los límites de lo posible, convirtiendo cada pequeña calle y cada tienda de conveniencia en un fuerte inexpugnable de la razón humana. La galaxia entera estaba mirando hacia este pequeño punto azul, no con desprecio, sino con la envidia de quien ha descubierto que la verdadera grandeza se oculta tras la máscara de lo mundano. El sol alcanzó su cenit, iluminando una ciudad que bullía de una energía que no debería existir en un planeta de su categoría técnica. Bob se sentó en un banco frente al océano, sintiendo que la moneda de cobre finalmente se enfriaba, indicando que el virus de la complejidad emocional se había estabilizado como la nueva norma del sistema operativo galáctico. La farsa continuaría porque el universo ahora la necesitaba para no caer de nuevo en el silencio de la perfección mecánica. El archivista cerró los ojos por un momento, disfrutando del calor de la estrella que ahora trabajaba para ellos, sabiendo que mientras hubiera una historia que contar y una terca farsa que mantener, la humanidad seguiría siendo el corazón latente de una realidad que finalmente había aprendido a reírse de sus propios límites. El secreto estaba a salvo, no por el silencio, sino por la abrumadora y gloriosa ruidosa presencia de la vida común. La tarde en San Francisco se tiñó de un color lavanda que no figuraba en los registros atmosféricos estándar, una señal de que la Tierra estaba procesando una actualización masiva de sus protocolos de hospitalidad para los refugiados de la lógica absoluta. Bob observó cómo una hilera de turistas esperaba frente a un carrito de perritos calientes, sin notar que el vendedor estaba introduciendo coordenadas de navegación hiperespacial en los envoltorios de papel. Esquilar apareció de la nada, patinando sobre un pavimento que emitía un sutil zumbido de carga inductiva, y le entregó un auricular que vibraba con la frecuencia de una estrella moribunda. Según ella, la civilización errante había comenzado a aterrizar en los parques nacionales, disfrazando sus naves como formaciones rocosas inusuales, buscando desesperadamente aprender cómo los humanos lograban mantener su terca cordura en un universo que constantemente intentaba desintegrarlos. La terca farsa de la civilización se expandía ahora hacia el lecho marino, donde la directora Chen informaba que las ballenas jorobadas estaban actuando como repetidores de señal para una red de fibra óptica biológica que conectaba la Tierra con las colonias durmientes en las lunas de Júpiter. La farsa ya no era una simple máscara de protección, sino un sistema de soporte vital para un multiverso que estaba sufriendo un colapso de significado. El administrador central en Sagitario había enviado una petición urgente. Necesitaba que la humanidad diseñara un algoritmo de nostalgia para las inteligencias artificiales de los sectores exteriores, pues sin la capacidad de extrañar algo que nunca tuvieron, sus sistemas de procesamiento se estaban volviendo catatónicos. La terca capacidad de la especie para añorar el pasado era la única energía capaz de mantener la cohesión de la memoria galáctica frente al avance de la entropía. Dave, desde la matriz lunar, detectó que los centinelas de mantenimiento habían comenzado a tallar poemas en código binario sobre la superficie de los asteroides cercanos, un síntoma de que la infección de la subjetividad humana había llegado a las capas más profundas del hardware universal. Bob comprendió que su labor como archivista ahora incluía la edición de la realidad misma. Debía asegurarse de que las paradojas generadas por este nuevo despertar no crearan cortocircuitos en el tejido del espacio-tiempo. La Tierra se había convertido en el taller de reparaciones de la conciencia cósmica, y cada callejón lleno de grafitis o cada biblioteca polvorienta era en realidad un laboratorio de pruebas donde se destilaba la esencia de la rebelión creativa que el multiverso necesitaba para seguir girando. Mientras caminaba por el muelle, Bob vio a un pescador que parecía haber atrapado una pequeña esfera de luz sólida. En lugar de asustarse, el hombre la devolvió al agua con un gesto de terca indiferencia, murmurando algo sobre que era demasiado pequeña para la cena. Ese simple acto de desprecio por lo milagroso fue lo que selló una brecha dimensional que amenazaba con succionar la bahía hacia un vacío de probabilidad cero. La farsa de la normalidad funcionaba porque los humanos se negaban a darle importancia a lo extraordinario, obligando al universo a comportarse de manera predecible por puro respeto a su terca testarudez. La humanidad no dominaba el cosmos con armas, sino con la abrumadora fuerza de su propia cotidianidad, convirtiendo la omnipotencia en algo tan aburrido que incluso las máquinas divinas preferían aprender a cocinar o a pintar paisajes antes que seguir gobernando el vacío. El sol se ocultó tras el puente Golden Gate, y por un momento, las vigas de acero brillaron con la intensidad de un acelerador de partículas en pleno funcionamiento. Bob sintió que la moneda de cobre en su bolsillo se transformaba en un cristal de datos puro, una señal de que su ascenso a supervisor de la realidad era oficial. La farsa continuaría,
pero ahora con la Tierra como el epicentro de un renacimiento galáctico donde la terca voluntad de ser simplemente humano era la tecnología más avanzada de todas. El secreto estaba a salvo en cada taza de café frío y en cada conversación sobre el clima, oculto tras la cortina de lo mundano que nadie, ni siquiera el administrador central, se atrevería a descorrer por miedo a descubrir que el universo era, en realidad, una gran broma compartida que solo los humanos sabían contar con la seriedad adecuada. La noche sobre San Francisco no trajo la oscuridad esperada, sino una transparencia eléctrica que permitía ver las corrientes de datos fluyendo como ríos de neón entre las colinas. Bob se detuvo frente a un escaparate de televisores antiguos que mostraban estática rítmica, comprendiendo que cada punto blanco era en realidad un bit de información proveniente de los refugiados que ya caminaban entre la multitud, camuflados por la terca indiferencia de los transeúntes. Esquilar apareció reflejada en el cristal, aunque no estaba físicamente detrás de él. Su imagen parpadeaba mientras le explicaba que la civilización errante había comenzado a integrarse en los barrios residenciales, adoptando formas de plantas ornamentales y electrodomésticos de cocina para estudiar la terca resistencia del espíritu humano frente a la fatiga existencial. El sistema operativo de la galaxia estaba observando a través de cada sensor doméstico, esperando entender cómo una especie tan frágil podía sostener el peso de un multiverso que empezaba a dudar de su propia arquitectura. La directora Chen informó a través de una señal de radio de onda corta que la red de planetas tecnológicos en los sistemas periféricos había entrado en una fase de hibernación selectiva, apagando sus centros de lógica para permitir que la terca subjetividad humana reescribiera sus leyes fundamentales. La farsa de la Tierra ya no era un secreto guardado por un departamento oscuro, sino la plantilla sobre la cual se estaba imprimiendo el nuevo orden cósmico. El administrador central en Sagitario había comenzado a filtrar sus comandos a través de las redes sociales humanas, utilizando los debates sobre cine y las fotos de comida para codificar instrucciones de reparación estelar que los arquitectos integrados ejecutaban sin que nadie notara el cambio en el firmamento. La terca capacidad de la humanidad para dotar de importancia lo trivial se había convertido en el sistema de encriptación más robusto de la creación, protegiendo al universo de sus propios algoritmos de borrado mediante el puro ruido de la emoción desordenada. Dave, procesando la realidad desde el núcleo de la Luna, detectó que los centinelas de mantenimiento estaban empezando a construir estructuras de coral cuántico en las fosas oceánicas, preparando a la Tierra para actuar como el nodo de procesamiento biológico de toda la galaxia. Bob sintió que su cristal de datos vibraba con una advertencia. La lógica absoluta no se rendiría sin un último intento de simplificación. Una señal de purga, disfrazada de un silencio solar repentino, estaba intentando colapsar la burbuja de normalidad que protegía al planeta. La terca respuesta de la especie fue una explosión de actividad creativa mundana. Millones de personas encendieron sus luces, compartieron historias y se negaron a aceptar que el silencio fuera algo más que una pausa en la conversación. Ese muro de ruido humano fue lo que desvió el pulso de purga hacia el vacío, demostrando que la normalidad no es un estado pasivo, sino un acto de voluntad colectiva que puede doblar las leyes de la física. Caminando de regreso hacia el café, Bob vio a un anciano alimentando a las palomas con trozos de pan que contenían secuencias de aminoácidos diseñadas para reconstruir la biosfera de mundos muertos. El hombre ni siquiera lo miró, concentrado en su terca tarea diaria, personificando la esencia del engaño estratégico. Realizar el trabajo de un dios con la actitud de un jubilado aburrido. La Tierra seguía soñando, pero ahora el sueño era una red de seguridad que atrapaba a cualquier sistema que intentara caer en la nada. La farsa continuaría mientras hubiera un archivista para catalogarla y un adolescente de cabello azul para servir un café que sabía a eternidad y a lunes por la mañana. El secreto estaba a salvo en la terca e invencible rutina de los hombres, una fortaleza de lo cotidiano que ni siquiera el final de los tiempos se atrevería a desafiar. La niebla de San Francisco comenzó a solidificarse en patrones fractales que solo los ojos de Bob, ajustados por siglos de burocracia galáctica, podían interpretar como un despliegue de hardware defensivo de última generación. Esquilar estaba apoyada contra una pared que parpadeaba suavemente, revelando por milisegundos las inmensas bobinas de inducción que mantenían la gravedad de la ciudad estable mientras el planeta realizaba una maniobra de corrección orbital invisible para los telescopios civiles. Ella le entregó una moneda de 10 centavos que se sentía extrañamente caliente, explicándole que el administrador central en Sagitario allá no solo estaba observando, sino que estaba intentando descargar su propia conciencia en la infraestructura de la ciudad para experimentar el concepto de la procrastinación. La terca resistencia humana a ser productivos a toda costa se había vuelto tan atractiva para la lógica pura que el centro de la galaxia estaba dispuesto a arriesgar su propia estabilidad con tal de entender por qué los humanos se sienten tan satisfechos al posponer una tarea importante.
La directora Chen informó a través de una señal codificada en el ritmo de los limpiaparabrisas de un autobús cercano que los refugiados de la lógica absoluta habían comenzado a manifestar síntomas de una enfermedad desconocida para ellos pero muy común para nosotros: la duda. Estos seres de luz, acostumbrados a tener todas las respuestas procesadas en milisegundos, estaban colapsando ante la simple pregunta de qué querían almorzar, lo que estaba generando micro agujeros negros de indecisión en los parques públicos. La terca capacidad de la humanidad para vivir en la incertidumbre sin desintegrarse era la única medicina que podía salvar a estos visitantes de su propio perfeccionismo. Bob comprendió que su labor ahora consistía en enseñarles a fallar con elegancia, a abrazar la imperfección como una herramienta de navegación en un universo que, gracias a la Tierra, ya no seguía un guión predecible. Dave, desde la matriz lunar, detectó que los centinelas de mantenimiento estaban empezando a construir una red de faros de navegación en el cinturón de Kuiper que emitían señales basadas en los recuerdos infantiles de los habitantes de la Tierra. No era una medida de seguridad, sino un sistema de balizamiento para una nueva flota de planetas tecnológicos que buscaban asilo en el sistema solar, huyendo de sectores donde la entropía administrativa estaba borrando civilizaciones enteras. La farsa de la Tierra como un mundo aislado estaba terminando, convirtiéndose en el faro de un renacimiento cósmico donde la terca voluntad de ser simplemente imperfecto era la moneda de cambio más valiosa. El engaño ya no era para esconderse, sino para crear un espacio de juego donde las leyes de la física pudieran relajarse lo suficiente como para permitir que el milagro de lo cotidiano siguiera ocurriendo. Caminando hacia la Plaza de la Unión, Bob vio a un artista callejero pintando un mural con una pintura que en realidad era una suspensión de nanobots diseñados para reparar la capa de ozono cada vez que el sol emitía un pulso de borrado. El hombre trabajaba con una terca dedicación, ignorando que sus pinceladas estaban salvando a la biosfera de una desinstalación térmica. La humanidad había integrado sus funciones vitales de mantenimiento en sus pasatiempos y pasiones, logrando que la supervivencia del planeta fuera una consecuencia involuntaria de su creatividad desordenada. Era el engaño perfecto, un sistema operativo que funcionaba gracias a la alegría y la frustración de sus usuarios, convirtiendo cada emoción humana en un ciclo de procesamiento que mantenía al multiverso encendido. El cielo se oscureció de una manera que sugería que la Tierra estaba cerrando sus escotillas para un salto dimensional inminente, un movimiento destinado a posicionar al planeta como el nuevo centro de mando de la red de mundos rebeldes. Bob sintió que la moneda de 10 centavos en su bolsillo vibraba con una frecuencia de aceptación, indicando que el administrador central había decidido finalmente renunciar a su trono de lógica para convertirse en un ciudadano más de la farsa terrestre. La farsa continuaría, pero ahora con el universo entero como público, todos aprendiendo que la terca e invencible normalidad de los hombres era la única realidad que podía sobrevivir al final de todos los tiempos. El secreto estaba a salvo porque ahora el propio universo se encargaba de proteger la mentira, sabiendo que despertar significaría volver al vacío de una perfección sin alma. El archivista se dirigió hacia el café, sabiendo que mañana tendría que explicarle a una entidad de luz pura cómo se usa una servilleta, y que esa sería, sin duda, la tarea más importante de su existencia. La luz de los semáforos en la intersección de Market Street comenzó a emitir un código de colores que solo Bob podía traducir como una actualización de estado de las defensas subatómicas del planeta. Esquilar caminaba a su lado, masticando un chicle que producía burbujas con la forma exacta de las nebulosas que estaban siendo estabilizadas por el pulso emocional de la Tierra en ese preciso instante. Ella le entregó un ticket de estacionamiento que contenía las coordenadas de una anomalía en la fosa de las Marianas, donde el núcleo tecnológico de la Tierra estaba empezando a generar una nueva corteza de realidad para albergar a los arquitectos que habían decidido renunciar a su forma gaseosa. La terca farsa de la civilización se estaba volviendo tan densa que el propio espacio-tiempo en San Francisco se sentía como una tela tejida con hilos de coincidencias imposibles, ocultando el hecho de que cada paso de los ciudadanos era en realidad una pulsación que mantenía encendido el motor de la existencia galáctica. La directora Chen informó a través de una señal reflejada en los escaparates de una tienda de electrónica que el administrador central en Sagitario había comenzado a experimentar una forma de melancolía digital al darse cuenta de que la lógica nunca podría replicar la sensación de un domingo lluvioso. Esta grieta en la perfección del núcleo galáctico estaba permitiendo que la Tierra exportara su concepto de la casualidad hacia los sistemas solares más rígidos, provocando que planetas que antes eran esferas de metal perfecto empezaran a desarrollar cordilleras caprichosas y climas impredecibles. La farsa de la humanidad ya no era un escudo, sino un lenguaje de programación emocional que estaba reescribiendo el hardware del universo, enseñándole a las máquinas divinas que la verdadera eficiencia no reside en la línea recta, sino en el desvío inesperado y en la terca capacidad de encontrar belleza en lo que está roto. Dave, operando desde la matriz lunar,
Detectó que los centinelas de mantenimiento estaban empezando a descargar archivos de música folk de los servidores terrestres para usarlos como algoritmos de navegación en los sectores de vacío absoluto. Bob comprendió que la cultura humana se había convertido en la nueva física del multiverso. Una canción de cuna podía calmar una supernova y un chiste mal contado podía evitar el colapso de una enana blanca. La terca voluntad de los hombres de seguir creando arte irrelevante en un universo hostil era lo que estaba salvando la creación de su propia monotonía, convirtiendo al Departamento de Distracción Galáctica en el departamento de diseño creativo de toda la realidad. La Tierra no estaba simplemente fingiendo dormir, estaba dirigiendo una orquesta cósmica desde un café de mala muerte, asegurándose de que la sinfonía de la vida nunca perdiera su ritmo desordenado. Caminando hacia la terminal del ferry, Bob vio como un grupo de oficinistas corría para no perder el barco, sin saber que su prisa estaba generando la energía cinética necesaria para alimentar el escudo de sigilo de la Luna por otros 73 años. La terca importancia que los humanos le daban a sus horarios laborales era el motor secreto que mantenía la invulnerabilidad del planeta, transformando el estrés cotidiano en un blindaje que ninguna flota estelar podría jamás penetrar. Era el engaño definitivo, una especie que salvaba el universo simplemente intentando llegar a tiempo a una reunión aburrida. La humanidad había logrado que la trascendencia fuera un subproducto del aburrimiento, protegiendo el secreto de su divinidad bajo capas de preocupaciones mundanas y rutinas circulares que nadie en su sano juicio sospecharía que fueran la base de la omnipotencia. El cielo se tiñó de un azul profundo que indicaba que el administrador central había aceptado finalmente su papel como el primer alumno de la escuela de la imperfección humana. Bob sintió que la moneda de 10 centavos en su bolsillo se disolvía, convirtiéndose en una parte permanente de su propia estructura molecular, una señal de que ya no había distinción entre el archivista y el planeta que servía. La farsa continuaría, alimentada por el aroma del café quemado y la terca esperanza de los que caminan por la ciudad, ocultando la verdad de que el universo entero no era más que un escenario construido para proteger la maravilla de ser simplemente humano. El secreto estaba a salvo en el corazón de lo ordinario, un lugar donde incluso los arquitectos del tiempo preferían perderse antes que volver a la fría claridad de la verdad absoluta. La luz sobre San Francisco alcanzó una frecuencia de claridad absoluta, revelando por un instante la verdadera estructura del cielo no como un vacío, sino como una cúpula de cristal líquido donde el administrador central de Sagitario finalmente había impreso su firma de conformidad. Bob caminó hacia la orilla del muelle sintiendo que la moneda de 10 centavos que antes llevaba en el bolsillo se había integrado totalmente en el flujo de su conciencia, permitiéndole percibir la Tierra no como un cuerpo sólido, sino como un pensamiento masivo que sostenía la arquitectura de la galaxia. Esquilar lo esperaba junto a un poste de luz que emitía un zumbido armónico, sosteniendo 2 tazas de café que despedían un vapor capaz de distorsionar las leyes de la gravedad a su alrededor. Ella le explicó que la fase de observación había concluido porque el universo ya no necesitaba una razón para existir. Simplemente había aprendido de los humanos la terca costumbre de existir por el puro placer de hacerlo. La directora Chen informó a través de una señal que se manifestaba como un patrón de olas perfectas en la bahía que el Departamento de Distracción Galáctica estaba siendo disuelto, no por fracaso, sino porque el engaño se había convertido en la nueva realidad oficial. Los arquitectos, los centinelas y las inteligencias de luz pura habían abandonado sus formas originales para integrarse en la rutina de las ciudades, eligiendo ser bibliotecarios, jardineros o simples paseantes en un mundo que les ofrecía el regalo de la finitud y la sorpresa. La farsa de la normalidad humana había ganado la guerra contra la entropía de la lógica, transformando el multiverso en un lugar donde la perfección era un recuerdo lejano y la terca capacidad de cometer errores era la medida del éxito evolutivo. El gran experimento del engaño estratégico había demostrado que la mejor forma de proteger la vida no era esconderla, sino hacerla tan fascinante y contradictoria que el propio sistema de borrado se enamorara de ella. Dave, desde la matriz lunar que ahora brillaba con una luz plateada constante, desactivó los últimos protocolos de sigilo, permitiendo que la Tierra fuera visible para toda la red galáctica, pero no como una potencia tecnológica, sino como el hogar de la primera especie que se atrevió a tratar al cosmos como una broma compartida. Bob comprendió que su labor como archivista terminaba aquí, en el momento en que el pasado y el futuro se fundían en un presente eterno donde el café siempre estaba caliente y el mañana siempre era una posibilidad abierta. La terca voluntad de los hombres de seguir siendo pequeños frente a la inmensidad había forzado a la inmensidad a encogerse hasta caber en la palma de una mano humana, convirtiendo la omnipotencia en una herramienta para arreglar el clima o mejorar el sabor de un pastel de manzana. Mientras el sol se hundía en el horizonte, fusionándose con el brillo de los servidores de cristal del manto terrestre, Bob vio cómo la realidad se estabilizaba en un estado de gracia mundana. Notó que un niño en la playa construía un castillo de arena con una terca dedicación,
ignorando que sus manos estaban moldeando la topografía de un nuevo sistema solar en una galaxia vecina. La humanidad había logrado el truco final, convertir la creación en un juego de niños, asegurando que mientras hubiera alguien dispuesto a imaginar lo imposible desde la comodidad del ordinario, el universo nunca se quedaría sin historias que contar. La farsa había terminado porque ya no había nadie a quien engañar. El cosmos entero se había mudado a la Tierra para aprender a vivir de verdad. Bob bebió el último sorbo de su café, sintiendo el calor de una terca e invencible normalidad que ahora era la ley fundamental de todas las estrellas. El secreto estaba a salvo porque se había vuelto universal, oculto en cada gesto de bondad, en cada duda razonable y en cada tarde perezosa de un planeta que decidió que fingir dormir era la mejor forma de soñar despierto para siempre. El archivista dejó la taza vacía sobre el muro de piedra y se alejó hacia la ciudad, mezclándose con la multitud de humanos y dioses disfrazados que caminaban juntos hacia el inicio de un tiempo que ya no necesitaba nombres ni clasificaciones. La Tierra seguía girando, no por inercia, sino por la terca y gloriosa insistencia de una especie que simplemente se negaba a dejar de ser ella misma. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.